Vale, muchísimas gracias a todos los que, si quieren subir aquí, yo voy con el micrófono y abrimos paso a que primero vamos a empezar con los estudiantes para que puedan expresarse. Sí, Javi, vamos a estar aquí hasta que se agoten las preguntas, no se preocupen. Vale, yo tengo una pregunta para Néstor, porque yo formaba parte del grupo del IGME, que subimos a tomar supuestas muestras de colada a la zona alta de Garachico, y tuvimos un caso en el que aparcamos en la entrada de la casa de un señor, y salió el señor que no tenía conexión móvil, y entonces no se había enterado sobre nada del simulacro. Que entonces quería preguntar, evidentemente, si se caen las redes, perdón, evidentemente, donde haya conexión a redes, por redes, van a dar el S-Alert. Y si se caen las redes, pues ahí es el problema de cuando no hay gente que no está comunicada. Pero, ¿qué se va a hacer con la gente que desde el principio no está comunicada? Porque si van a hacer alguna técnica más tradicional, como yo qué sé, subir lo típico de subir la policía local, megafonía, o si tienen algo pensado. Gracias, Javi. Sí, efectivamente, fue una de las carencias que se detectó en el simulacro y que indudablemente hay que corregir. Te comento, el sistema S-Alert es un sistema efectivamente que funciona con un periodo de latencia, es decir, se lanza el mensaje, si estás en cobertura lo recibes, pero si no estás en cobertura, el mensaje queda latente en la red hasta 1 hora después de su emisión. Ese día lanzamos el S-Alert 4 veces, pero al lanzarlo 4 veces decidimos conjuntamente con el Gobierno de Canarias que ese periodo de latencia se disminuyera hasta los 15 minutos. Entonces es verdad que había gente que no recibió el mensaje o recibió uno a las 11 de la mañana, etcétera, etcétera. Pero es indiscutible que no podemos confiar en las tecnologías. Y a los hechos no recibimos, no solo en Garachico, sino también en Valencia, sino también, bueno, si buscamos antecedentes, es necesario favorecer el trabajo de los sistemas de los servicios de emergencia en situaciones donde no funcionan las cosas. Y eso es algo que la redundancia, nosotros, yo soy abierto críticamente, lo digo, o sea, no lo trabajamos. Trabajamos cuando tenemos todo a pleno funcionamiento y a todos los niveles. Pero cuando no lo tenemos, pues a veces nos cuesta más trabajar. Ese día del simulacro lo que hicimos fue desplegar un coche con megafonía, simultaneando tanto el mensaje del S-Alert como esa megafonía. Y es verdad que la megafonía solo circuló en el espacio donde íbamos a trabajar y que íbamos a evacuar. Funcionó perfectamente. Salió todo el mundo, se pasó de calle, empezó a evacuar 2 calles más arriba de la zona que teníamos previsto, se montó una que no vea y encima chocó el coche. O sea, aquello fue, vamos, de todo. Pero es verdad que tenemos que aprender a trabajar en la redundancia, es decir, cuando tenemos todos los sistemas funcionando, pero cuando no los tenemos. Y a veces, lo que comentaba Sharon, ¿no? A veces hay que ser empático, ¿no? Y evidentemente no todo el mundo tiene las mismas capacidades ni la misma aptitud para determinados mensajes. Indudablemente es un reto que tenemos que continuar y tenemos que trabajarlo. Gracias, Néstor. Boris, are you still online? ¿Está Boris conectado? Dijo que se tenía que ir y que intentaría reconectarse a tiempo, pero también está varias cosas, entonces... Vale, ok, no pasa nada. Si se conecta, me lo avisas y así Vale. le hago, que tengo una pregunta un poco difícil para él. Vale. ¿Querías hacer una pregunta? No. Sergio, venga. Bueno, de nuevo, Sergio Alfaya de GeoTenerife. Era una pregunta, yo creo, tanto para Sharon como para Eugenio. Javi mencionó en las encuestas, y es algo que he visto mucho en persona, que hay mucha gente en el mundo que no cree en ninguna institución científica o en ningún científico. Y últimamente me he encontrado muchas de esas conversaciones en las que, por ejemplo, el otro día me estuvieron hablando de los famosos chemtrails y media hora hablándome de que el gobierno nos tiraba semillas y que el gobierno cambiaba el clima. Y uno intenta hablar con esta gente que al final terminan teniendo igual bastante impacto en el mundo porque son muy vocales a sus ideas y tienen mucha influencia.
Entonces, yo, aunque sea, estoy recién empezando en mi carrera, pero si ustedes tienen más experiencia para saber cómo tratar, me imagino que en vulcanología también pasará mucho, que eso, cómo lidiar o cómo intentar ayudar a la parte de la población que no nos cree, porque no saben lo que es cómo funciona el peer review, no saben cómo funciona la investigación, entonces terminan creyendo en pseudociencia que ven en las redes sociales y en cualquier otra cosa. Es una pregunta importante, ¿verdad, Eugenio? Porque hasta en La Palma habían pseudocientíficos que tenían 200.000 followers que ponían cualquier barbaridad porque veían 2 datos y ya se montaban toda una fantasía y muchísimos seguidores que se lo llevaban a misa. Sí, la verdad es que eso es un reto, ¿no? Y eso es una realidad que tenemos ahora mismo en cuanto a la comunicación. El otro día precisamente participé en una mesa redonda de desinformaciones y de bulos, ¿no? Y fue realmente interesante porque ese problema está en todas las emergencias, está en todos los aspectos, y de lo que se extrajo de allí, que me pareció realmente interesante, es que ahora mismo pues ahí son realmente organizaciones, ¿vale? Organizaciones que se dedican a eso, se dedican a desinformar por múltiples plataformas en cualquier aspecto, ya sea político, ya sea de una crisis, lo que sea. Y después lo que también se dieron cuenta los que estudian realmente esas organizaciones es que directamente esa misma organización que a lo mejor está metiendo ruido sobre un gabinete político en constante, ese mismo después, cuando acaba esto, empieza a hacer lo mismo con una crisis volcánica. Es decir, que no es que un grupo de personas reales estén haciendo una información determinada porque son expertos en política y estén hablando, no, que son expertos en meter ruido, ¿no? Entonces, ¿cómo se combate eso? Pues ahí estaban discutiendo, es que realmente es imposible de combatir, ¿no? Lo que decían es, pues sí, información veraz, que intentar dar ver a la sociedad que tienen que ir a las fuentes oficiales, pero las fuentes oficiales tienen que estar también accesibles diariamente. Si no están accesibles, yo me voy otra vez y empiezo otra vez con la información y con el bulo, ¿no? Es una pescadilla que se muerde la cola, pero es realmente complejo cuando tú estás en una emergencia y estás a 1000. En una emergencia estás 24 horas, 7 días a la semana, no sé cuántos días que dure la emergencia, estás trabajando y es realmente complejo si estás trabajando y estás haciendo los papers y estás haciendo los informes que no te envié, que sí te los envié, etcétera, etcétera, pues es imposible estar atendiendo a los medios de comunicación también en el grado que a ti te gustaría de llevar, ¿no? Porque, por ejemplo, en La Palma nos pasó que yo no sabía que había como 4 millones de medios de comunicación. ¿Sabes? Yo pensaba que había 3, pero es que hay 4 millones de medios de comunicación y te llama uno y el otro y el otro y el otro y el otro y tú te das cuenta, ¿no? Que es imposible atenderlos a todos, ¿no? Pero hay que hacerlo de la mejor manera, invirtiendo tiempo, capacidades y también algo que estamos haciendo ahora dentro de las instituciones y que estábamos totalmente a espaldas inicialmente, es contratar a personal formado en comunicación y en divulgación y en cultura científica dentro de las instituciones, que hagan su trabajo y que nos acompañen también a las emergencias, que puedan gestionar toda esa demanda de información y dársela directamente o paulatinamente a cada investigador, no a uno solo, a un vocal, sino ir también pues diseminando a cada experto. Y eso de verdad lo llevamos haciendo desde La Palma y está funcionando bastante bien. Que siguen habiendo bulos, que siguen habiendo desinformaciones, que siguen habiendo grupos específicos con mucho sustento económico detrás y que están haciendo mucho ruido, sí, y seguirá habiendo. Sí, y creo que también recordar que esa confianza no se construye en medio de una emergencia. O sea, ahora es el momento de salir y hablar, de ir construyendo esos puentes, de ir acostumbrando a la gente a ver ciertas caras y darles la información de la forma de que ellos necesitan. Y es un trabajo largo y me alegro muchísimo escuchar a Eugenio y decir que han invertido en traer a gente que realmente esté formada en comunicación, porque es un trabajo aparte.
Nosotros siempre hemos sugerido que aquí hace falta para Pevolca 24 horas al día un centro de comunicación, porque cuando pasa algo, y aunque no lo pase, hay una demanda de información muy fuerte. Y estamos trabajando con la... Yo soy periodista originalmente, estamos trabajando con la Asociación de Prensa de Santa Cruz de Tenerife para intentar entender mejor las necesidades que ellos tienen de información. Porque aunque bien es verdad que es importante que tengan acceso directo a los científicos, y eso es muy importante, hay muchos otros recursos que ellos pueden necesitar y se lo podemos facilitar si hay un centro donde ellos pueden siempre acceder para tener respuestas, para poder organizar entrevistas, para poder tener recursos. Nosotros, por ejemplo, hay una periodista de Radio Televisión Canaria que dice: yo me pasé la erupción de La Palma yendo de un bar al otro intentando coger a alguien para entrevistar. Un periodista en una emergencia no puede estar trabajando así. Y un televidente que paga una televisión canaria tiene derecho a la mejor información durante una emergencia también. Entonces, un centro de comunicación que entienda las necesidades que tiene el pueblo de información, que apoye a los científicos para que comunique mejor y que pueda emitir información, recursos, lo que haga falta para los periodistas, sin quitarle ese acceso directo, que es importantísimo, porque la gente también quiere oír de la boca de los expertos, tanto ahora como durante la erupción. Si yo me acostumbro a ver a Eugenio en la tele hablando de ciencia y de repente pasa algo y sale Eugenio hablando de ciencia, ya tengo esa conexión con él. Si de repente aparecen 20.000 científicos y no dejamos claro que aquí hay un rango de responsabilidades, todos aquí son expertos cuando salen en la tele porque todas las teles quieren tener protagonismo. No, no, no. Los que tienen la responsabilidad de monitoreo volcánico en Canarias y en toda España es el IGN. No es ninguna otra institución, todos pueden opinar, pero hay que poner prioridad en la información para que la gente vaya construyendo esa confianza y conocer a esas instituciones, cómo trabajan y cómo trabajan al servicio, para que cuando hay una emergencia y salga alguien trabajando, ya pueden tener esa confianza en lo que le están diciendo. Vale. Sí. ¿Tú? ¿Tienes una pregunta? Sí. No te preocupes, también volveré por aquí, no tenemos prisa. ¿Puedo usar este? Sí, sí. Bueno, tengo una pregunta para Néstor. Es una cosa muy concreta, pero que me genera curiosidad. Y es el tema de la evacuación y movilización de personas pues, con discapacidad, con movilidad reducida, o dependientes, o incluso con demencias, todo este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, creo que en el caso del simulacro, corrígeme si me equivoco, tenían más o menos ¿no? localizado qué personas necesitarían ayuda. Pero en una emergencia real, o sea, la pregunta es primero, ¿qué mecanismo existe para conocer este tipo de situaciones? Y si hay medios humanos y materiales suficientes para atender esto. Sí, te comento. Bueno, el simulacro se dio una circunstancia curiosa respecto a la evacuación de población vulnerable, y es que el escenario que nos planteó el comité científico, si bien tuvo su máximo efecto durante ese viernes, pues realmente desde el jueves por la noche se nos planteó una situación del fenómeno preeruptivo que simuladamente tuvimos que empezar a evacuar de una manera preventiva a toda la población vulnerable de Guía de Isora, te lo voy a decir de memoria, espero no dejarme nada afuera, Guía de Isora, El Tanque, Los Silos y Garachico, porque se nos planteó un escenario. En ese momento, la fuente que nos dio esa información, que simuladamente no la teníamos, ¿cuál era? El Servicio de Urgencias Canario, que cuenta tanto con un censo de personas vulnerables como ayudado por los ayuntamientos respectivos, sus servicios sociales, que son un poco los que nos dan un poco ese dato de cómo hacerlo. A partir de ahí llega la segunda parte. Tienes localizadas esas personas que deben ser evacuadas en primera instancia por una situación de riesgo de una manera preventiva. Claro, ¿y cuáles son los flujos para evacuar? ¿Qué transporte cuentas para evacuar a todas esas personas? Pues hicimos otro ejercicio también que no se ha puesto en práctica en una situación real, y es evaluar los flujos de evacuación utilizando los vehículos del IAS, del Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo. Ellos cuentan una red de vehículos adaptados a la hora de evacuar a todas esas personas, y simuladamente los movilizamos y establecimos unos flujos. Aproximadamente estábamos hablando en torno a 70 o 80 personas cada hora
que se podían ser evacuadas. Pero te estoy hablando de una cosa que probamos el día del simulacro, que no lo conoce la gente, pero que, bueno, que nos va a servir nosotros también para trabajar. Lo que están haciendo LIAS a raíz de todo esto es trabajando la redundancia de sus centros. Es decir, tú sacas a población vulnerable de sus viviendas, sacas también a población vulnerable de los centros sociales, de centros de día, centros de personas de tercera edad, etcétera. Entonces, el IAS lo que está haciendo a raíz del simulacro es estudiar cómo puede duplicar en sus instalaciones los servicios de atención a esas personas, unos servicios especializados que son necesarios. Entonces, para ir construyendo algo que efectivamente no está dimensionado en la isla de Tenerife, que en el caso de La Palma y El Hierro, por las dimensiones que estamos hablando, no fue necesario hacer ese estudio, pero que aquí sí se nos exige, porque es una afluencia masiva de personas. Entonces, bueno, pues estamos aprovechando esta circunstancia para ir trabajando todas estas cuestiones. Vale. Muchas gracias, Néstor. Creo que había una pregunta por aquí. Sí, vamos a empezar por... Yeah, tell me your name first so they know who they're speaking to. Hola, soy Alexis y soy un estudiante de doctorado en Suiza. Y para mí me interesa muchísimo vosotros colaboraciones con institutos científicos, porque soy estudiante de volcanología y he participado en muchas conferencias de volcanología y la ciencia de volcanología de verdad ya ha llegado a un nivel muy adelante, pero por un lado creo que necesitéis colaboraciones con institutos científicos, pero y a otro lado como nosotros, como científicas, necesitamos datos de vosotros. Por eso quiero preguntar en cuál maneras colaboráis con institutos científicos como con universidades. Para Néstor, entiendo. Gracias. ¿Sí? Para Néstor, sí. Bueno, entiendo que es el comité científico, el órgano colegiado. Hay un órgano dentro de nuestros planes de emergencia que está vinculado y formalizado a la hora de dar esa información, de tal manera que se constituye con una serie de reuniones donde asiste una única persona de protección civil, aunque a veces se rompe ese protocolo, pero bueno, asiste una única persona y es la que se encarga de recabar todos los datos científicos, toda esa información y trasladarla a otro comité dentro del plan de emergencia, que es el comité director, que es el que toma las medidas de protección civil. Esto, que dicho así es sencillo, en la práctica puede realmente ser complicado. Y yo lo digo abiertamente porque a veces es complicado entender el lenguaje científico. Para los que no estamos acostumbrados, es muy difícil. Y por otro lado, interpretar especialmente las situaciones de riesgo, es decir, sobre todo esas situaciones preeruptivas, puede dar en muchas ocasiones problemas de interpretación en materia de protección civil. Y es algo en lo que tenemos que ahondar, ese lenguaje, ese entendimiento, porque realmente es un nivel intelectual muy alto que trasladas a otro campo, a otro ámbito y que a veces se complica, ¿no? Sobre todo para gente que no está acostumbrada. No sé si respondí a tu pregunta. Gracias, Néstor. Sí, por aquí y luego lo vamos para allá. Olá, Jéssica de Brasil, geóloga. E senti falta de informativos geológicos em lugares importantes acá. E quero saber por que não há e se llego na praia e tem coisas importantes, quais são os riscos, para as pessoas mirar mais informativos. Se não interessa ao governo, por que não há? Sí, la pregunta es ¿por qué no hay más información, ¿no?, de posibles riesgos? Si estás en una playa, ¿es que no quieren poner esa información o no se ha hecho? ¿Es una tarea pendiente? Muy interesante la pregunta. Gracias, Jessica. Hasta hace poco tiempo, no voy a decir ni si es a medio plazo, corto o un muy corto plazo, hasta hace poco tiempo había un interés en no reconocer
el riesgo volcánico en Canarias por un problema con el principal motor económico que tienen las islas, que es el turismo. Había mucho miedo a reconocer nuestro origen volcánico, que aproximadamente cada 30 años en Canarias hay una erupción volcánica y que puede generar daños. Y efectivamente no reconocer ese riesgo supone efectivamente que después no avises o no tengas mensajes de prevención para la población, o en este caso para la población que nos visita, sobre el riesgo volcánico. Pero esto no solo es extensible al riesgo volcánico. En mi caso te comento que en el caso de, y voy a hacer algo que no tiene nada que ver con esto, bueno, Loli Setién me va, que creo que el martes nos vamos a ver con ese tema, tiene que ver mucho también con las playas y lugares de baño en Canarias, donde mueren muchas personas ahogadas, muchísimas, hay una alta siniestralidad en esa materia y no se toman las medidas. No se toman las medidas porque hay evidentemente otro tipo de intereses que operan en todo esto que impiden desarrollar medidas de prevención y evitar ese tipo de daños en nuestras costas. Eso es algo que se ha generalizado. Sí te digo que en el caso de los fenómenos meteorológicos adversos es diferente, hay otro tipo de conciencia en Canarias y hay otro tipo de percepción del riesgo. Por eso, en una de las diapositivas que yo puse, cuando hablábamos de las actividades que íbamos a desarrollar, ponía debajo mejorar la percepción del riesgo en Canarias respecto al riesgo volcánico. Y eso es algo fundamental. Hemos puesto, por fin, en la palestra de que tenemos un riesgo muy evidente, probablemente el más importante de toda Canarias, y es el volcánico. Y es algo que esperamos que a raíz de este simulacro comencemos a trabajar y a abordar, como bien decía Sharon, desde la prevención, y eso es muy importante. Gracias, Néstor. Creo que por aquí también, muy bien. Te lo paso a ti. Y después... Sharon, si me permites un momento hacer solamente un comentario a lo que acaba de decir Néstor, que me parece realmente interesante lo que dijo, y también que en Canarias, en la Comunidad de Canarias y el Cabildo de Tenerife, desde el nivel político se está haciendo un esfuerzo muy grande, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Porque de verdad, desde el CSIC participamos en emergencias en todas las comunidades autónomas, ¿no? Y hay que decir que la formación que hay en Canarias, los profesionales que trabajan en emergencias en Canarias, la logística que tiene emergencias en Canarias, la verdad, ojalá estuviese en otras comunidades de España. Es cierto que nosotros tenemos un altísimo riesgo en Canarias, pero aún así, de verdad, no tenemos que estar de espaldas en ningún momento. Somos un archipiélago volcánico, tenemos que vivir y afrontar el riesgo volcánico, pero también en Canarias hay otros muchos riesgos, como acaba de decir Néstor. Ahora mismo hay un proceso de contaminación abierto en Gran Canaria, ¿vale? Realmente complicado desde hace un mes, en el que a las 8 de la mañana, pues una hora antes de comenzar aquí, hemos estado reunidos en gabinete de emergencia para ver qué es lo que se hace en Gran Canaria, y por supuesto nos tenemos que activar, es decir, este protocolo de asesoramiento en desastres y emergencias del CSIC ahora mismo está activado en fase de prealerta por la situación de Gran Canaria, ¿no? Y eso ha sido gracias a que el gobierno de Canarias ha activado el Plateca y se ha puesto en contacto con nosotros. En otras muchas ocasiones nosotros nos hemos tenido que activar de manera autónoma, como quien dice, ¿no? Porque pues, no hemos recibido esa activación por los medios responsables. Entonces, yo creo que eso tiene que cambiar, las instituciones tienen que saber que existe esos protocolos, que existe esa ciencia, que podemos dar asesoramiento y actuar en una emergencia de una manera totalmente coordinada, unida, para mejorar. Muchas gracias. Creo que Jaime tiene un poquito de prisa, entonces le vamos a dar la palabra. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Bueno, hablando de empatía, yo represento a la Fundación Canaria Teleforo Bravo Juan Coello, y hay una serie de entidades del tercer sector que no nos hemos sentido muy bien tratadas en el simulacro, y me voy a explicar. Nosotros estamos trabajando la sensibilización sobre el fenómeno volcánico y la divulgación del riesgo volcánico, no en China, en Garachico, desde el 2014. Hemos coordinado un ciclo que se llama Vulcanalia, Cine y Volcanes, y precisamente cuando llega el simulacro no tenemos ni idea. Es más, lo coordinamos con un garachiquense que se llama David Baute,
que es premio Goya de cinematografía, y que me llama los días anteriores al simulacro y me dice, oye, ¿sabes algo de esto? Con esto lo que quiero decir es, si estamos hablando de trabajar con la ciudadanía, creo que debería haber una cierta sensibilidad con aquellas entidades que llevamos un montón de años haciendo esto, y la verdad es que no supimos nada. Te diré más, nos llamaron para el primer simulacro antes de la COVID, pero no supimos nada. Nos llamaron del extranjero científicos que han venido a participar en Vulcanalia. Te puedo mencionar a Marta Lucía Calvache, jefa del Servicio Geológico Colombiano, Clive Oppenheimer, etcétera, etcétera. Y resulta que hay quien incluso dice, esos días en Garachico, que es la primera vez que se hace una muestra de cine volcánico en Canarias. Y la verdad es que puedes entender que esas cosas no sientan bien. Esa es la primera intervención o interpelación que te quería hacer, y quería saber si es que hay alguna explicación para eso, porque es que te digo, es que llevamos trabajando en Garachico, no hemos trabajado en el extranjero, hemos estado aquí. Y la siguiente cuestión, te agradezco que en las conclusiones hayas puesto la politización, porque hay una cosa que me llamó la atención especialmente, no para bien, y es ver a cargos públicos del Cabildo de Tenerife repartiendo kit de emergencia a personas de ciudadanía de Garachico. Eso resta mucho credibilidad, se puede entender en otros ambientes, como puede ser pues, una entrega de propaganda electoral, y hay, me consta, y así nos lo han transmitido muchos ciudadanos de Garachico, hay malestar porque no parece que sea de recibo que en un simulacro científico se hagan este tipo de actividades que, desde luego, insisto, creo que restan credibilidad. Por lo tanto, coincido contigo o coincido en esas conclusiones en que la politización, desde luego, no funciona y no es positiva. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Néstor. Sí, bueno, señalar que las conclusiones realmente no son mías, son de los distintos servicios de seguridad de emergencia que estuvieron allí y que efectivamente apostaron por señalar el excesivo protagonismo que hubo por la clase política y que indudablemente restó, y como bien se está señalando aquí, restó a la gestión de la emergencia como tal. Yo iba a hablar antes de la credibilidad, ¿no? que es un concepto muy importante, y iba a poner de ejemplo, no quise intervenir porque, bueno, respondieron ya ustedes perfectamente a lo que dijo Federico Grillo en el incendio del 2019, ¿no? Cuando él reconoció que había un incendio que estaba fuera de capacidad de extinción y hizo un ejercicio de credibilidad que generó que la información que saliera durante todo ese incendio forestal fuera muy buena. Y en ese sentido, bueno, es una conclusión que está ahí, que indudablemente habrá que tenerla en cuenta de cara al futuro. Y respecto a la participación, no te voy a engañar, probablemente fallamos, es evidente. La cantidad de organismos, entidades, que quisieron colaborar, que quisieron estar y que de alguna manera tuvieron su protagonismo fue ingente. E indudablemente se quedó mucha gente atrás. No te lo voy a negar porque fue una realidad que hubo y que, bueno, que nosotros entendimos que este primer simulacro, lo que estoy intentando reforzar, ¿no? Esta idea, esto no puede quedar aquí. Debemos seguir trabajando este tipo de simulacros, otro tipo de escenarios. Te pongo el ejemplo, y lo voy a decir, y discúlpame, Salvamento Marítimo, disculpa, a Salvamento Marítimo no le pudimos dar un protagonismo real en todo esto porque es que realmente la dimensión del simulacro fue tan grande que preferimos asegurar lo que teníamos, desarrollarlo, antes que hacer muchas cosas pero mal hechas. Porque lo que nosotros necesitamos de este simulacro no es lo que significamos ese día, no es lo que pusimos en marcha, sino lo que estoy poniendo yo aquí en esta pizarra, las conclusiones, porque esto es lo que nos va a servir de cara al futuro, como bien señala. Y el simulacro, y esto es importante, y es una discrepancia a nivel científico, es un simulacro de protección civil, no es un simulacro científico. Aquí lo que ponemos en práctica son medidas de protección a la población, bienes, medio ambiente y animales, que tenemos que acostumbrarnos a los 4 conceptos, ¿vale? Entonces, bueno, tomamos la crítica y tenemos que seguir trabajando. Vale, gracias, Néstor. Voy a volver a ti, pero tengo un estudiante también esperando. Hola, sí, José, de la Universidad de Barcelona, estudiante de Geología. Yo quiero
a Sharon y a Eugenio, ¿no? Porque comentaban antes creo que fue Sharon, la encuesta de mucha gente que no se creía el científico, la científica, ¿no? Que no llegaba la información y pues decían, pues mira, pues no me creo eso. Claro, eso, yo me acuerdo, yo le decía a Eugenio antes, que yo me acuerdo de verte toda la vida por la tele y te escucho hablar y antes de tener una formación científica yo escucho que, pues bueno, que me dicen que ponen 4 máquinas en el suelo y que gracias a eso se me varía la gravedad y que puedo saber por dónde está la intrusión magmática. Claro, eso cuando uno ya va teniendo la formación de geólogo, de oceanógrafo, de físico-químico, lo que sea, pues empiezas a creértelo, empiezas a entenderlo. Y yo creo que el punto es de no llegar a que la ciencia sea la emergencia, sino que aquí en Canarias se hace mucha ciencia al día, se hace mucha investigación, desde el CSIC, el IGN, el Volcán, todo el mundo, ¿no? Entonces el hecho de que cuando pase la emergencia se sepa de lo que se está hablando, pero ya no de que el volcán es más explosivo o no explosivo, sino el hecho de que entiendan lo que es un volcán. Mucha gente no sabe lo que los volcanes de Canarias son casi todos monogenéticos. A mí me han preguntado, mira, ¿cuándo volverá a entrar en ese volcán en erupción? ¿No? El hecho de que cuando vean a un científico ya, más que reconocerlo, que lo que está diciendo no le suene a una cosa de deidades, de dioses, de una cosa que no es realista, que no sé cómo funciona, ¿no? Entonces yo creo que sí sería interesante, ¿no? Pues por ejemplo, antes decía Eugenio que habían contratado divulgadores y divulgadoras, ¿no? Pero no solo con la emergencia del riesgo, sino de cómo funcionan las corrientes de Canarias, de por qué hay nutrientes allí, cómo funciona, de hecho de ir familiarizando a la gente con la ciencia al día a día. Sí, Ese tienes comentario toda la razón. sí, tiene toda la razón, ¿verdad? Totalmente la razón. Dice que es de la Universidad de Barcelona, pero tiene un asiento del hierro que no puede con él, ¿sabes? Es del hierro, es del hierro. Tienes toda la razón, de verdad. Sí, y lo que acabas de decir, la confianza en los científicos no se gana durante la emergencia. La confianza se gana muchísimo antes, ¿sabes? Es una trayectoria, como digo, una carrera de fondo. Tú cuando llegas ya tienes que tener esa confianza. La gente te tiene que ver durante la emergencia y lo que tú acabas de decir, ya dice, esta persona ya la conozco, esta persona va divulgando, sabe cómo va, sé la que es la trayectoria, ¿no? Eso es lo que realmente puede dar fuerza y robustez a que tu mensaje científico pueda llegar y a que la sociedad diga, vale, pues creo o no en el mensaje científico. Como decía Sharon, si empiezan a aparecer, como en cada emergencia, que empiezas a levantar piedra, empiezan a aparecer expertos de todo, 40.000, pues yo empiezo también a ver caras por ahí que digo, es que yo no sabía ni que esa persona hacía lo que hacía, ¿no? Exacto, y también invertir, como decíamos, en la formación de la población, ¿no? Mucho antes de la emergencia. Y es que tenemos aquí una figura del PEVOLCA que se activa cuando hay una emergencia, pero el gobierno de Canarias tiene esa responsabilidad de formar a la población y es una pata de la que cogemos en Canarias. Por una parte, porque igual la gente no le daba tanta importancia, porque ha habido una institución que iba a todos los municipios para dar charlas. Igual esas charlas no se daban en el formato o con la información que ellos necesitaban, pero de todas formas eso es una tarea pendiente e importante para que el día que haya alguna emergencia, que la habrá de algún tipo, nosotros ya estar 3 pasos mucho más adelante de lo que estábamos en el 2021 y que la población pueda ejecutar su plan de autoprotección que forma parte de todo esto y que puedan tomar buenas decisiones para su familia, que sepan dónde encontrar buena información y que tengan ya identificados los recursos y los sitios a los que tienen que ir. Eso sería ya una forma mucho más robusta de acompañar a la gente. Porque realmente en La Palma lo que a mí me rompió el corazón es que una vez que entró en erupción el volcán, en menos de 24 horas el IGN ya había producido un posible mapa de por dónde iban a ir las coladas, ¿no? Entonces, si ofertamos esa preparación, si durante la emergencia ofertamos mejor información, podemos acompañar mejor a todos los residentes, toda la gente afectada, y de eso se trata, ¿no? La ciencia está al servicio de la población. Y lo que haces tú, Néstor, también, evidentemente. Entonces, nada, gracias por tu comentario. ¿Alguna pregunta más? Sí. Mira, pásenle el micrófono. Perdón, Sharon, creo que tenemos a Boris en el chat, por si quieres. Hola, mi nombre es Yelena, soy de Serbia, estudio aquí en el máster de Biología Marina en La Laguna.
Bueno, mi pregunta viene en conjunto de todo lo que acabáis de hablar. Como lo último, no he escuchado en ningún momento hablar de formación de gente joven, de niños, que a mí, bueno, tengo dos preguntas, pero y vienen de mi experiencia, que tengo mucha experiencia trabajando con niños, y en mi experiencia ellos son los que al final, el problema de no creer a la ciencia, los mayores, pues una vez los niños creen, convencen a sus padres, a sus abuelos, porque tienen curiosidad y lo transmiten de una manera de la que ningún científico, ningún personaje en la tele lo puede hacer. Entonces, mi pregunta es si hay algún plan de formación de niños en las escuelas, algún programa que entra a las escuelas de, no sé, de 7 a 10 años, de 10 a 15, que sean programas diferentes y que puedan pues ya empezar a normalizar tanto el tema de los volcanes como el tema de emergencias. Y no solo de eso, sino también, no sé, yo estudiando biología marina, vine aquí y me parece loco que niños no se enteran que hay calderones en el sur de Tenerife, no saben que existen. Para mí, o sea, esta pregunta viene mucho más amplia en divulgación de ciencia en general, no solo en la de volcanes. Y bueno, entonces esa es la pregunta número 1. Y la segunda es que yo en Rusia he participado en es como entrenamiento internacional que se llama Urban Search and Rescue, donde en Rusia y en muchos países de Europa tienen equipos de gente joven, tipo de 10, 15 años, hasta los 18, que se forman en emergencias, para las situaciones de emergencias, que son como equipos de bomberos que, o sea, entrenan cada semana, 3 veces por semana, como si fuera un entrenamiento de fútbol, pues ellos entrenan qué hacer en esas situaciones de emergencia. Y de vez en cuando tienen estos entrenamientos internacionales donde se juntan con gente de otros países para intercambiar estrategias, bueno, todo. Así que si existe algún equipo de eso aquí, si se piensa en formarlo, supongo que esta pregunta es para Néstor y la pregunta primera para Eugenio. Yo que estoy sorprendido lo bien que hablan español. Sí. Respondo a tu pregunta, no existen equipos, no existen programas en el sistema educativo formal que garanticen este tipo de contenidos, actitudes y aptitudes. Se ha intentado, han habido iniciativas desde el Ministerio de Educación a nivel central, se ha ahondado en la figura de los facilitadores, que ha sido una iniciativa que a través de la Escuela Nacional de Protección Civil se ha intentado que vayan a los centros educativos a dar contenido, pero quizás no es la mejor manera, ni quizás sea a lo que tú te refieres, entendiendo que debe ser en el marco del sistema educativo formal, el que existe una asignatura, unos contenidos, bien sea en una determinada asignatura o disperso en distintas asignaturas, que efectivamente forman a niñas y niños en autoprotegerte, en mejorar su resiliencia, ¿no? Como se señalaba antes, de cara al futuro, ¿no? Y sobre todo de saber que la información es también una medida de protección civil y que es clave informarse, pero informarse bien es mucho mejor todavía en todo esto, ¿vale? Solo simplemente añadir, participar con un simulacro con el Mecanismo Europeo de Protección Civil no cabe duda que te da acceso y te da a otras ideas y otros proyectos. Alguien de Azores nos sugirió las protecciones civiles escolares, un proyecto que estoy desvelando un secreto, un pequeño secreto aquí, pero bueno, estamos en confianza, un pequeño proyecto donde se constituyen protecciones civiles en los colegios y a partir de ahí se trabaja con ellos desde una manera pedagógicamente mucho más activa, ¿no? más dinámica, ¿no? Y quizás podría ir por ahí los tiros la próxima vez. No lo va a escuchar nadie, sino 400.000 personas en Canarias. No te preocupes. No, oye, la verdad estoy sorprendido con tu español también. Felicidades. Y no, respondiéndote a tu primera pregunta, nosotros sí hacemos divulgación a esas edades. Nos gustaría hacer muchísima más divulgación
y tener ese contacto más directo con esas juventudes, porque creemos que es el futuro, creemos que si ellos mismos lo adaptan y lo absorben, son los que van a poder transmitírselo a sus padres, a sus abuelos y a toda la sociedad de la mejor manera posible, tal y como acabas de decir en ese español perfecto. De hecho, nosotros ahora mismo desde el Centro Oceanográfico de Canarias, la semana que viene vamos a tener la jornada de puertas abiertas que tenemos todos los años, en el que vienen colegios de todo Tenerife, y te puedo decir que vienen 300, 400 alumnos, 500 alumnos, 800 alumnos, ¿vale? En una jornada de 3 días en la que es una vorágine absoluta desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Por las mañanas vienen colegios y colegios y colegios en el que le damos acceso a qué son los volcanes, qué son las emergencias, qué son las basuras, el respeto por el medio ambiente, la capacidad de lo que hace un científico, intentar poner el germen o la semilla para que tengan esas ganas de convertirse en futuros científicos y científicas. Y después por la tarde hacemos sesiones que vengan acompañados por sus padres, es decir, claro, por la mañana vienen solamente los colegios con sus educadores y después por la tarde pues está abierto a todas las familias, en las que todos los padres y madres pues pueden venir con sus hijos y tener una experiencia totalmente abierta. Y la verdad es que el Centro Oceanográfico de Canarias se vuelca en la formación. Todos y cada uno de los investigadores e investigadoras, técnicos y personal de gestión incluso, se ponen la camiseta del centro y están 8 horas al servicio de la sociedad y al servicio de los más pequeñitos. Y además de esas jornadas, pues también tenemos la jornada de, está por ahí Claudia, que lo hace muchísimo y muy bien, la Macaronite y también lo de la niña en la ciencia. El buque oceanográfico, sí. También cada vez que vienen los buques, las jornadas en los buques. Ahora mismo justo vamos a estar en La Palma y en El Hierro con jornada de puertas abiertas con nuestros buques oceanográficos. En La Palma vamos a tener el día 20, haciendo coincidencia con el simposio del volcán Tajo Gaite, en el que llevamos exprofeso nuestro buque oceanográfico a la isla de La Palma. Abrimos y estamos todo el día para que la sociedad de La Palma entre a ese gran laboratorio marino y pueda ver de primera mano cómo se trabaja en el mar. Después de La Palma lo llevamos al Hierro y estamos nuevamente en el Hierro con todos los colegios de la isla. Es decir, que sí hacemos acciones y hacemos acciones realmente importantes. Es decir, llevar un buque oceanográfico a una isla para que entre personal joven es muy caro, es muy complicado. PRL, seguridad, es realmente complicado, pero lo asumimos. Lo asumimos y lo hacemos porque creemos que es realmente, bueno, está Loli Septién afirmando con la cabeza porque también sabe mucho de buques y de barcos y es realmente complejo, pero lo hacemos porque merece mucho la pena y te agradezco mucho la pregunta. Gracias, Eugenio. Boris, thank you very much for jumping back online. Can you hear me okay? Yes, I can hear you very well. Wonderful. Sorry you couldn't be here in person with us next year, maybe, hopefully. But I thought I'd ask you a nice, difficult question to give Eugenio and Nestor a bit of a break here. They've been under the kibosh. But I'm really interested... Thank you. I'm really interested in your view because when a volcanic destination is also a tourist destination, there's obviously a very difficult tightrope to walk. How do you manage that in Etna? Give us your pearls of wisdom. Okay, so in the case of Etna, we have a system that starts with the data that are acquired by our institute in Catania and the information which goes from there to civil defense and to the authorities and to the public, which automatically trigger certain restrictions in case of potentially dangerous activity. And so we had a quite interesting case here in the summer of this year, on the 2nd of June, when we had an eruption at the summit of Etna, that's the most active of the craters at the summit. And our automatic warning system it's called ETNAS, and it is trained to kind of scan the digital data that we're getting from all the monitoring stations and to discover systematic changes in the character of
the signals, like a change in seismic activity, an acceleration in ground deformation, or an increase in infrasound signals, or whatever. And so on the 2nd of June, on the morning at 3:30, the ETNAS system went from alert level 0 to alert level 1. And this automatically leads to the closure of the summit area of ETNA. So nobody is allowed to go there except for authorized staff like mountain guides or our institute's staff. And this includes the whole summit area. And then at 5:12 in the morning, it went up to level 2. And level 1 means that there's a high probability of a strong explosive eruption at the summit of ETNA with big lava fountains, ash clouds. And level 2 means that it is almost certain that there is strong explosive activity, or it is already occurring. And it indeed happened a few hours later. So with the second level, the restricted area is enlarged. And what happened on that day was that it was a very beautiful day with sunshine, clear skies, and it was the Italian national holiday. And so there were many, many people around to be in the beautiful weather and to watch this activity as it was going on, and it was growing stronger. And there were also many, many tourists which had been led up with mountain guides to the very margin of the exclusion zone. And at 11:23, so many, many hours after the first and the second alert, a portion of the southeast crater, which was erupting, collapsed. So that was a miniature collapse, but it entrained a lot of hot material, and it became a pyroclastic flow, which went exactly into the area which had already been identified as the pyroclastic flow hazard zone on ETNA. So this was the result of work that we had done on previous episodes of pyroclastic flows on ETNA, like in February 2014 and in February 22, and on a few other occasions. The problem was that many people were just a few hundred meters away, where it was still allowed to be. The pyroclastic flow passed before them and grew into a gigantic cloud. And this was obviously impressive for many people, and so they started running, and mountain guides yelled at them, please, please, go away, and so people ran and filmed themselves while they were running with their cell phones, and very rapidly the images were on social media, and from there they circled the globe and grew into Armageddon-like story. And so obviously we had quite a bit of communication issues there. Firstly was also important, some of the mountain guides had not respected the exclusion zone. They were luckily not harmed because they were not in the direction of the pyroclastic flow, but they were in an area where they should not have been, according to the rules. And obviously since then, there is much more control, and another episode that we had in August when our automatic ETNAS system raised the alert, the whole summit area was shut off and there were controls on the paths leading to the summit. So it is obviously hoped that in the future the exclusion zones will be absolutely respected. And so in the case of ETNA, this is the way it is played. It is a very well-defined system, actually. And I think every month or so, we have an online meeting with civil defense. And this includes also some of the mountain guides who are representatives of the tourist and mountain guides on ETNA, so that they're always informed about how the state of the volcano is and whether the rules are the same, and the rules are obviously the same. And so this is the way it is handled. And when we have strong activity at the summit, nobody has to go there. At Stromboli, we have a different situation, because Stromboli has shown more violent explosive activity in the past 20-25 years. And especially the two powerful explosions that we had in the summer of 2019
luckily, they occurred in a moment when, the first one occurred in a moment when there was nobody up at the summit of Stromboli. 2 hours later, there would have been many, many tens of people, maybe hundreds of people in the area that was completely covered with pyroclastic, with hot pyroclastic material, and that would have claimed probably many dozens of lives. There was no chance of survival on Stromboli. And since then, access to the summit of Stromboli is prohibited. And I wonder whether it will be ever opened again, because there have been a few more of these very powerful explosions since then, and they are almost unpredictable. Thank you very much, Boris. And just if you could comment very briefly, one of the things we were talking about earlier is political pressure to maybe not give certain messages so as not to interfere with a tourist model. So if we go back 10 years, nobody wanted to really have this information in the public domain that this was that there were any risks here involved in traveling here, perhaps, so that it didn't interfere with the tourists on their holiday. Nothing should ever interfere with their right to have a peaceful holiday. But there's a responsibility as well, isn't there, in terms of the authorities informing and people being able to make an informed choice. How do you balance, just briefly, I know it's a big question, but how do you balance that there? The right for tourists to know, but also, I imagine, pressure from the tourism industry to, make sure everything's a paradise for their holiday. Yes, I mean, it's a pressure from the tourist industry, it's pressure from the local people who live on tourism. Yes. Who, for instance, in the case of Stromboli, this is sometimes a problem because our institute distributed flyers at the harbor where most visitors arrive on Stromboli, speaking of the potential risk of Stromboli and how to behave in case of a powerful explosion or a tsunami, and they rapidly disappeared. So the islanders did not want tourists were informed about the risks. And there's a lot of work going on to make these people understand that when people are informed, that does not mean that they will not come. It's like telling people, like wanting to tell people, if you drive a car, there will never ever be an accident. Okay, so we are working on that. In the case of Etna, indeed, after the event of June, and the frightening images that went around the globe, there was a sharp drop in tourism, which only recovered when we had a beautiful little lava flow in August of this year. And there I felt that we were asked by tour operators and the owners of hotels and so on, whether we could release an information that there was no danger for people visiting Taormina or visiting Catania or visiting Palermo, because some news had been that all of Sicily was being evacuated, and obviously that was complete crap, and so there was no problem in releasing a statement that there was no danger, also because the pyroclastic flow lasted not even 3 minutes, and then it was over. So everything had returned normal, but still many people refrained from visiting Sicily for a while. And but we do not have a situation where we're really getting very strong pressure in the negative sense. Obviously, the mountain guides at Stromboli, when access was prohibited in 2019, they started making pressure. They said, you volcanologists, you don't know nothing. We know the volcano much better. And now that the big explosion is over, there will not be another one. And luckily, some of us said, well, there might be another one. And there was another one after 7 weeks. And since then, the relationship with the guides is much better, because we were right in that case. They understood that if they had been resuming tourist traffic to the summit of Stromboli, it might have gone fatally wrong. And then there was Vakari, White Island, a few months later. I think since then everybody is a bit more careful. Thank you, Boris. Those are really interesting words and very interesting testimony, particularly in the framework of what we've been talking about here. That's very helpful. Very finally, does anybody have a final question? Yes. Two final questions, because I had promised you. A brief question. Hello, my name is Ash. I'm a student at the University of Bristol. I'm just wondering, how do you think that AI is going to affect communication or disinformation?
especially with hallucinations and AIs communicating to each other, possibly making those hallucinations worse? Or is it going to improve better communication? Well, AI, if it comes to our work, it's entering our automatic warning system. The Aetna system uses AI, and it is learning from experiences with each eruptive episode that we have on Aetna. We have lots of them, so it's rapidly learning. AI in communication is a tricky issue, especially when the communication is not our official communication, but it is just people on the internet that create AI videos and AI images of things which do not exist in reality. This is obviously valid not only for volcanology, this is valid for all aspects of life, and it seems to be a problem that is growing. So, so far, we have not had any problems of that kind. So the images that, for instance, created the anxiety in the summer of this year were true images. There was no need for AI. The images were spectacular enough. But we have already seen that in cases of volcanic eruptions, that there is a lot of imagery floating, which is either of other volcanoes and other eruptions, or it is actually AI, and that obviously creates a lot of false information. We have not yet really felt the impact of that in our work, but it might become an issue, especially as communication is becoming more and more important in volcanology. Thank you, Boris. The short answer from me would just be to make sure that people are well informed and develop critical thinking. I think if you, you know, AI can be a fantastic tool, but if you haven't developed your critical thinking and your own judgment in order to know what's wrong, what's right, and how to use it, and you just accept anything that you watch as true, then we're going down a very rocky path. But it can be obviously a very helpful tool, and certainly for science if well used. But yes, critical thinking is the main thing. Thank you very much, Boris. I'm just going to allow one more question here in Spanish, I believe, and then. But thank you so much for joining us. And next time, please join us here in person. We'd love to see you, or we'll come and see you again in Catania. Thanks, Boris. And hopefully, I will be there physically with you next time. I'm really, really upset that I didn't make it this time. Well, you have an open invitation here at Volcano Symposium. You know that. We'd be happy to host you. So thank you very much. Thank you very much to Boris. Thanks. Adiós. Adiós. Una pregunta más y ya finiquitamos. Nada, pues dar las gracias de verdad, porque me parece que el contenido, los participantes incluidos, el alumnado, creo que dieron una riqueza maravillosa a la jornada de hoy y yo me voy súper enriquecida, así que gracias de antemano lo primero. Y también agradecer el compromiso en las respuestas, que yo creo que precisamente lo interesante de la comunicación es que es un campo vivo, que vamos probando y vamos incorporando, que es un poco lo que entiendo que se ha planteado aquí, ¿no? Dos preguntas cortas, no sé si la respuesta lo será tanto, pero no me voy tranquila si no me cuentan un poco, no estuve en el simulacro, ¿cuál fue el clima emocional? ¿La gente se lo tomaba en serio? Y la segunda es si no les... Bueno, yo tengo la preocupación de la normalización de este tipo de simulacros, que llegará el momento en el que sea realidad y la gente pensará, esto es otro simulacro. Quiere decir que también habrá que atinar mucho la comunicación para que la gente no solo tenga la preparación previa, sino la capacidad crítica para distinguir que en ese momento sí que es verdad y que hay que actuar, ¿no? Gracias. Gracias por tus preguntas. Si te parece bien, voy a responder en dos niveles. Lo que se dijeron en las aportaciones de los servicios de seguridad de emergencias y después a título personal. Los servicios de seguridad y emergencias lo que hablan es de una falta de preparación de la población para el simulacro. Se habla de que si queremos pedagógicamente que la población
adquiere una serie de hábitos, comportamientos o maneras de actuar ante una situación de riesgo, es indudable que un simulacro tiene que ir acompañado de un proceso de educación y preparación previa de esa ciudadanía, ¿no? Que es lo que da garantías. Entonces, efectivamente, se dieron circunstancias distintas, desde el incrédulo, aquel que se reía o el que se metió en el papel, como ponía el ejemplo antes, de la cafetera al fuego. Había un poco de todo y creo que eso quizás fue fallo de preparación del simulacro. Creo que había que haber trabajado y te digo, es algo que nos dijeron las aportaciones que nos llegaron y que efectivamente se corroboró. Y ahora mismo, a título ya particular, creo que efectivamente tenemos que trabajar un concepto de seguridad humana, ¿no? Que ya Naciones Unidas lo acuñó en el 2005, que es pensar a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ser un elemento activo, no reactivo, como lo hemos considerado hasta este momento, y entendemos que es fundamental iniciar ya procesos a medio plazo de preparación ante situaciones de riesgo de distinto tipo. Estamos hablando de riesgo volcánico ahora, pero en el futuro van a ser otro tipo de situaciones. Voy a contar otro pequeño secreto, bueno, a ver si me lo guardan. Se nos planteó cuando finalizó el simulacro volver a hacer uno más o menos en las mismas dimensiones de inundaciones. Un problema real, es el riesgo en Canarias con mayor número de fallecidos, es el clave, o sea, este es el que nos deja fallecidos y indudablemente abordar ese simulacro, como bien dices tú, y conlleva una preparación previa muy importante. Por eso yo señalaba antes que entre las fases metodológicas la planificación es clave y dentro de esa planificación la comunicación es fundamental, porque eso después se va a reflejar en los resultados del propio simulacro. Preparar a la población es importante, pero evaluar su comportamiento, como bien has preguntado tú, es fundamental, porque eso es lo que nos va a dar garantías de que si estamos haciendo las cosas mejor o debemos mejorar. Creo que va en base un poco a la preparación. 2 semanas más tarde hubo otro simulacro en otra isla de Canarias con otro tema distinto y la gente estaba totalmente fuera del tema, o sea, como que no iba con ellos la historia. ¿Por qué? Porque no hay una preparación previa. Se preparan los servicios de seguridad de emergencia, pero si no preparas a la ciudadanía, es un esfuerzo baldío. Es clave. Hasta que no preparemos a la ciudadanía, no vamos a normalizar la realización de esos simulacros. Néstor, muchísimas gracias. Eugenio, creo que ya hemos llegado a la hora, ¿no? Yo quería decir una palabra muy rápida y te dejo a ti clausurar. Primero quería agradecer a todos los que están aquí en la sala su compromiso, su atención, sus preguntas. Espero que haya sido un elemento útil, pero más que nada a Eugenio, a su equipo, a Néstor también, estar aquí, hacer frente a las preguntas, todas las preguntas que se les hizo y ayudarnos a acercarnos a esas respuestas. Y Eugenio, como siempre, a por la quinta. Venga, hombre. Gracias. No, de verdad, también muchísimas gracias a todos y todas. La verdad es que creo que ha sido una jornada realmente productiva. Me ha gustado mucho, tengo que agradecer a todos los ponentes y a todos los participantes porque se lo han tomado en serio, ¿vale? Han venido aquí con su mejor actitud y también al público. Las preguntas en estos foros de debate han sido realmente respetuosas, también pues no hay que ocultar nada y han ido a las preguntas claves, pero de verdad, que ha sido muy sincero, muy cercano y sin faltar el respeto. Yo creo que eso es fundamental. Y se los tengo que agradecer, ¿vale? Y que muchísimas gracias de verdad. Tengo un regalito para todos los ponentes que ya se lo hemos ido dando a medida que se han ido yendo y es tradición dentro de estas jornadas vulcanas, pues siempre hacer un obsequio de una reconstrucción en 3 dimensiones de un volcán submarino. Ya lo hemos dado el volcán Tagoro, ya lo hemos dado también el volcán de en medio y en esta ocasión, ¿cómo no? ¿Qué íbamos a dar? Pues el delta de La Palma, ¿no? Y entonces en esta ocasión pues tenemos aquí
el delta de La Palma en 3 dimensiones. Como ven, el rojo es el delta subaéreo y la parte azul es la parte submarina. Vale, todo esto son datos reales tomados por el Instituto Español de Oceanografía en colaboración con otras instituciones con drones. Así que es un trabajo en el que es una porción de ciencia impresa en tres dimensiones, que creo que es pues algo bueno, simbólico. Y por supuesto por detrás está el agradecimiento a todas las instituciones. De nuevo, muchas gracias y nos vemos en la 5ª edición. Sharon, ¿verdad? Muchísimas gracias como siempre. Trabajar contigo es realmente fácil. Nos das una visión totalmente necesaria y paralela a todo lo que hace el mundo de la ciencia, porque conocer a la sociedad es realmente importante. Te lo agradecemos, siempre vas a estar con nosotros y de verdad a mi equipo, que es maravilloso, que sin ellos no podemos hacer nada, y a todos los participantes en esto, muchas gracias. Bueno, esto es tuyo.